¿Son coches lo que están demandando los usuarios o prefieren otras soluciones de movilidad? Para responder a esta pregunta y otras muchas más, hemos organizado precisamente esta tercera edición de Mobility Talks. ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente la gente para desplazarse en las grandes ciudades? Y sobre todo, ¿cómo piensa la gente que será la movilidad en el futuro? Esto es lo que nos han respondido. El metro, principalmente, y algunas veces el bus. Normalmente mi coche. Con la tarjeta de transporte puedo utilizar tanto el metro, los autobuses y el Renfe. Son los que suelo utilizar alternativamente dependiendo hacia dónde quiera moverme y cuál me sea más fácil. El metro y los buses. El autobús, normalmente. El metro, el que más. Bueno, normalmente uso la bici o el metro. Yo en el metro y autobuses. Pues el metro ligero oeste y el tren. Pues el metro o el autobús, vamos, transporte público. Pues la movilidad del futuro debería de ser el transporte público, principalmente por evitar las grandes masificaciones de vehículos en el centro de las ciudades. Ya en Europa está pasando, en Berlín, en París, Londres. El transporte público es el que debería de estar ahí omnipresente. En las ciudades, transporte público. Creo que aumentar sobre todo los transportes eléctricos, los nuevos accesos a las bicicletas, que sea más fácil acceder a ellos para potenciar más la movilidad. También aumentar el acceso tanto del metro hacia las zonas periféricas para que sea más fácil la movilidad hacia el centro o hacia las periferias y poder extender el movimiento de la ciudad. Bueno, creo que ampliar un poco más las líneas del metro para que lleguen a todas las zonas, porque nuestra tarjeta solamente llega a línea A, entonces a veces es un poco confuso. Y un más ecológico, que es Madrid apuesta bastante por eso. Pues adaptada a las necesidades de cada viandante y lo que necesite, teniendo en cuenta pues el desarrollo sostenible. Pues si pudiera ser cada vez más integrando la bicicleta y bueno, pues el uso de medios de transporte que no contaminen tanto, pues mucho mejor. Yo creo que en transporte público, yo creo que también se debería habilitar una movilidad más en bicicleta, otros tipos de transportes también más sostenibles, pero ahora mismo en Madrid es imposible. Hay ciudades como Barcelona en la que es muy fácil moverte en bici, en Madrid ahora mismo no hay posibilidad de hacerlo. Ojalá es lo más natural posible, sin tanto consumo de hidrocarburos. Yo de momento me encuentro bien con lo que tengo. Para la edad que tengo yo, pues puedo coger cercanías y todo, y no pago un duro, que es lo principal. Hombre, yo creo que me imagino pues más trenes, más basado quizá en la electricidad, ¿no? O con placas solares encima y no sé, más de ese tipo, ¿no? Digamos que más basado en otras energías, más que lo que es, digamos, la estructura en sí, no creo que cambie, sino como energéticamente eso se alimenta. Pues por supuesto sostenible y nada, muy accesible para todos. ¿Veremos a corto plazo ciudades en España sin coches? Marcos, si te parece, rompemos el hielo contigo. Sí que vemos una ciudad con vehículos, una ciudad diferente donde coexistirán vehículos privados, transporte público y otras soluciones de movilidad como pues, patines o bicicletas, como hoy vemos. Espero una forma más ordenada que no la que vemos hoy cuando circulamos por las calles de Madrid, donde convive en un carril un patín con un chico sin casco, un taxista, un Uber, un autobús y un vehículo privado, ¿no? Yo no me imagino una ciudad sin coches. Lo que sí me imagino es una ciudad más versátil, con muchísima más oferta en cuanto a opciones de movilidad y en la que al final el ciudadano, y yo creo que en el vídeo de introducción lo veíamos bastante claro, va a ser un poco el que dictamine cuáles van a ser esos medios al final los que vayan a tener mayor o menor presencia, que incluso ya lo vemos a día de hoy. Yo creo que la encuesta fue bastante clarificadora, ¿no? Con la opción de metro, cercanías y demás. Hay cierto desorden, ¿no? Es que probablemente el orden va a ser el desorden, en cierto modo, ¿no? Es decir, un caos ordenado. Un cierto caos ordenado que es a donde deberíamos aspirar, ¿no? Dice, va a haber un cierto calmado del tráfico, digamos, una velocidad más baja dentro de los entornos de las ciudades, que van a permitir otro tipo de movilidad. Pero según un estudio de Alphabet que leíamos hace unas semanas, el 77% de los españoles no se plantea la compra de un coche eléctrico el año que viene. Esos son 13 puntos más que el año pasado. Viendo estas cifras, Ramón, vuelvo contigo.
¿No crees que nos encaminamos entonces a una nueva movilidad solo para una pequeña parte de la población? Desde luego, como el modelo con el que vamos ahora mismo, no acabamos de entrar en la electrificación, y esto no es el objetivo que nos están marcando, ¿no? De hecho, estamos viendo una cierta regresión y una compra de vehículos de segunda mano. Las transferencias de vehículos el año pasado pasaron a 4 millones, ya saltaron de las 4 millones, ¿no? Estamos reutilizando mucho más porque no somos capaces de comprar el nuevo, la gente quiere comprar el nuevo. Una cuestión de números, y en más de un caso estoy convencido que bien hechos, el coche eléctrico es favorable a un coche térmico. Pero yo creo que el modelo de negocio ya es totalmente distinto. Ya no vendimos un coche como tal, sino que vendemos un modelo de movilidad, que en este caso es un vehículo, pero intentamos también que tenga muchísimo más valor añadido. Todo lo que es la parte de asistencia al usuario, asistencia en carretera, conectividad, servicio postventa, etcétera. Son factores que a día de hoy se cuidan muchísimo más de lo que se podían cuidar hace 20 años probablemente. El elemento que mayor volumen de peticiones de información, y son clientes ya, no son prospectos, son clientes, es el de los servicios conectados, de forma que la movilidad no sea solo la propiedad, sino también el uso en función de la necesidad del cliente. Hay gente que ha pasado del mundo totalmente analógico ahora a la conducción casi digital, sí. ¿no? Lo cual en sí mismo es un reto, sin duda. Pero bueno. Quería preguntarte, ¿no crees que sería mejor tener una norma común para todos los ayuntamientos y que así también el cliente, lo hablábamos antes, sepa qué atenerse a la hora de elegir una solución de movilidad que le permita cumplir todas sus necesidades? La figura de la zona de bajas emisiones viene de la ley del cambio climático, digamos como un mandato solamente por la cuestión del clima. Y realmente cuando hablamos de zonas de bajas emisiones, nosotros creemos que cabe un concepto un poquito más amplio, que es zonas de movilidad responsable, en cierto modo, ¿sí? No se trata solamente de una cierta mejora de la calidad del aire, sino de que en esos entornos donde tenemos una movilidad mucho más compartida, pues hay que utilizar las cosas de otra manera o de otra forma, ¿no? Yo creo que estamos mezclando lo que es la concepción de zona de bajas emisiones en grandes ciudades, donde probablemente sí sea absolutamente necesario hacer una reordenación de la movilidad, a lo que puede ser en ciudades más pequeñas, pues que a lo mejor los propios usuarios lo ven más como una limitación que como una bonanza, y probablemente más por desinformación o por falta de información que por otra materia, ¿no? ¿Cómo veis a corto plazo, digamos a 5 años vista, la movilidad en las principales ciudades españolas, tipo Madrid, tipo Barcelona? ¿Qué creéis que será lo primero que veamos cambiar de aquí a 5 años? Dependerá mucho de la gobernanza local, de la toma de decisiones en el ámbito municipal. Hay decisiones que son a veces complicadas, pero al plazo de 2-3 años son muy rentables para todo el entorno. El primero, el comercio local. Volviendo al tema de las grandes ciudades y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, lo que va a abrir es un poco más el abanico a diferentes tipos de vehículos que hasta hace no mucho tiempo no imaginábamos o no pensábamos, que nos va a dar una mayor versatilidad, nos va a dar un uso, yo creo que más ordenado, y que con los años yo creo que pensaremos en estos debates simplemente como una fase muy inicial de algo que ya estará totalmente asentado. La ciudad ha cambiado mucho pre y post-COVID con los patinetes y demás, las bicicletas ha cambiado enormemente. Nos gustaría que eso fuera más ordenado, creando un espacio donde pueda acceder la ciudadanía sin crear asincronía entre unos y otros en función de los vehículos que tengan. Y sí, por supuesto, creo que vamos a ver unas ciudades mucho más electrificadas de lo que vemos hoy. El tiempo apremia y tanto el planeta como la sociedad piden un cambio. Por eso, la movilidad sostenible es un imperativo y el sector del transporte está en constante evolución. En España, en septiembre se vendieron un 18,3% más de vehículos electrificados que el año anterior, alcanzando las 9.484 unidades. A pesar de ello, este tipo de vehículos tan solo representa el 11,5% del total del mercado, una cifra que nos sitúa aún por debajo de vecinos europeos como Portugal, donde las ventas suponen el 26,6% del conjunto. Aunque el mercado ha crecido un 47,2% respecto al año pasado, las previsiones no son las esperadas. España no llegará al objetivo de 190.000 unidades vendidas. Por ello, los fabricantes han asumido el reto de crear formas más sostenibles de moverse. Por ejemplo, con la oferta de coches adaptados a los nuevos tiempos de importantes marcas como Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Fiat, Maserati y Opel, entre otros. Las compañías además ofrecen soluciones individualizadas para todo tipo de industrias, como la logística,
Todo ello con el objetivo de descarbonizar el sector. Pero aún quedan muchas dudas por resolver. ¿Cuál será el futuro de la movilidad sostenible? ¿Se abaratará el vehículo eléctrico? ¿Cuál será la diferencia entre pueblos y ciudades? ¿Cuál es vuestra visión general? ¿Cómo veis el panorama actual? Sobre todo, habida cuenta que ha habido una relajación con la famosa Euro 7, y quería saber si para vosotros eso es un paso adelante, es un paso hacia atrás, hacia la movilidad cero emisiones, es lo que tocaba. No es ni un paso adelante ni un paso de atrás. Para mí todos son pasos adelante, porque lo que hay que dejar claro es que en el marco que tenemos a nivel europeo de eliminación de emisiones, ya sea por las que estamos hablando, ¿no? de contaminantes para ciudades, ya hablamos de calidad del aire y demás, que es lo que habla la Euro 7, pero también de gases de efecto invernadero, es la más restrictiva a nivel mundial, con lo que todo lo que hagamos será un paso hacia adelante. Y la apuesta que hay desde el sector por la descarbonización está muy claro, pero para que sea una cosa realista y que vaya la cosa como creemos que vaya, es necesario también tener las condiciones que habiliten esa posibilidad. Desde luego es cierto que Euro 7 iba a emitir menos emisiones que Euro 6, pero tenemos que racionalizar los tiempos, y yo creo que presionar demasiado a todos los actores del sector, hablo desde fabricantes, componentes, los propios operadores de renting, que manejamos flotas de empresas principalmente, yo creo que era una tensión que iba a generar desajustes de nuevo en algo que yo creo que estamos siendo demasiado optimistas y demasiado gloriosos de conseguir, ¿no? Euro 7 supone básicamente una barrera a toda la estrategia de descarbonización de todos los fabricantes. Supone invertir ahora dinero, mucho dinero, en tecnología que, en nuestro caso, en 6 años va a desaparecer, porque vamos a ofrecer solo vehículos eléctricos. Nuestro grupo va a invertir 30.000 millones de euros de aquí a 2025, que está muy cerca, en electrificar toda la gama, para que en 2030 el 100% de la oferta comercial de nuestras 8 marcas en España, 14 a nivel mundial, tengan solamente versiones cero emisiones en Europa. Creo que se tiene que producir un reordenamiento y se tiene que producir una apuesta también por las autoridades gubernamentales para apoyar esto de verdad. O sea, si tú legislas y tú tomas unas decisiones y te pones unos retos en el tiempo, como tiene que ser cualquier reto, luego tienes que apoyarlo. Esta mañana precisamente un lector nos escribía desde Galicia, y además con una pregunta bastante pertinente, y claro, nos decía que obviamente siempre nosotros los medios de comunicación siempre miramos desde la perspectiva de Madrid y Barcelona, ¿no? Porque imagínate si hay incertidumbre los ciudadanos de las grandes ciudades, imagínate en esos pueblecitos como dices tú, ¿no? Pues va a llegar todavía más tarde la electrificación total. Nadie piensa en el cliente cuando lanzamos mensajes contradictorios, ¿no? Nadie piensa en el cliente cuando una zona de bajas emisiones, lo que pedimos de DANFAC es que sea homogénea en España, por lo menos. Es decir, que el de Galicia tenga las mismas condiciones que el de Madrid. ¿Tú consideras que habría que poner mucho más foco precisamente en los vehículos comerciales, mucho más que los vehículos particulares, habida cuenta de que son los que más están utilizando y se están moviendo de un punto a otro dentro de la ciudad, y que por tanto cabe más posibilidad de que contaminen más? Sí que pensamos que es importantísimo, y de la misma forma que al ciudadano para su uso particular se le exige esos vehículos cero emisiones o esa movilidad limpia, también obviamente que para el e-commerce, para el tráfico de mercancías sea de la misma forma, porque al final el centro de las ciudades es uno de los lugares donde mayor densidad de este tipo de vehículos hay, ¿no? Es muy complicado por los diferenciales de precio que hay todavía en vehículo industrial, pues que el cliente final, mientras no sea totalmente mandatorio, obligatorio, pues realmente acceda a pagar una cuota diferencial, ¿no? ¿Creéis que si nuestros legisladores predicaran con el ejemplo y todos tuvieran un vehículo eléctrico, a lo mejor podríamos tomar ese ejemplo y seguir ese mismo camino? Yo creo, o sea, sí, porque todo el ejemplo es bueno, pero al final el primer criterio de compra sigue siendo el precio. Entonces,
creo que es y principal tener incentivos para poder hacer la compra, que ya hemos visto cómo está la situación. Y hay otras soluciones. Nosotros desde los proveedores intentamos trabajar en dar la solución más eficiente a la situación que tenga el cliente, porque al final el que decide comprar es él. Yo creo que habría que predicar con el ejemplo y que los legisladores y obviamente todos los gobernantes, independientemente del color, a título particular, compraban un vehículo eléctrico, no el vehículo que utilizan para su actividad profesional en este caso. La conducción autónoma es una realidad cada vez más palpable. Importantes compañías como Stellantis ya han apostado por avanzar en IA y software. Otras como Ford, con su modelo Blue Cruise, ya han podido mostrar esta tecnología en las carreteras de España. Un coche que en Business Insider España pudimos probar en Londres, antes de que pisara las carreteras de nuestro país. Este y otros modelos son un avance indispensable para aumentar la seguridad de todas las personas. Para ello, la industria también ha basado su desarrollo tecnológico en apartados como la conectividad, vital para el nuevo concepto de ciudad conectada. Pero España aún tiene importantes retos para alcanzar el futuro, como incrementar los puntos de recarga. En este ámbito ya existen compañías que ofrecen el servicio como Zunder con presencia a nivel nacional. Castilla y León y Cataluña son las comunidades que cuentan con mejor infraestructura de recarga. Pero a nivel europeo, España aún está a la cola, solo por delante de República Checa y Hungría. A esto se suman otros retos como la apuesta por las energías renovables o el papel de las tierras raras en los componentes electrónicos. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a la nueva movilidad? Desde 2010 se han generado 900 casos de ciberataques dirigidos a la movilidad inteligente, una cifra que no para de aumentar según AppStream. Felipe, me gustaría comenzar contigo y que valoraras si nuestros datos están seguros. No estamos libres de sufrir ataques y lo que sí que se está trabajando mucho es en hacer arquitecturas lo más robustas posibles donde al menos la parte crítica del automóvil sí que esté más a salvo. ¿El usuario por sí mismo puede hacer algo para protegerse? Evidentemente, en cuanto abres el campo a, por ejemplo, aplicaciones móviles, igual que puedes tener en tu dispositivo móvil un teléfono, un ordenador, en un coche puedes tener las nuevas vulnerabilidades. Una de las empresas que maneja gran cantidad de datos es precisamente MIP, Íñigo. Sí. ¿Qué hacéis para que estos datos de usuarios y empresas no caigan en malas manos? Aquí hay que distinguir como dos mecanismos de seguridad. Está por un lado el acceso, el control de acceso, es decir, quién te está consultando y de qué forma te están consultando. Esto es, para que nos entendamos, sería como el portero de discoteca. Cada vez hay más herramientas que lo que te permiten es, a través de inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial, hacer un mapeo de cómo es la estructura de tu empresa, cómo están los datos y cómo los consultas, cómo los consumes. Precisamente hablábamos en el bloque anterior de la falta de cargadores, ¿no? De cómo los usuarios al final sienten que hay un problema a la hora de cargar su coche eléctrico. Y nos contaba Luis Domenech desde el chat de YouTube que siente además especialmente una falta especial en el ámbito rural. No sé qué opinas sobre esto y qué retos os encontráis desde Zunder. Ahora mismo en España hay cerca de 30.000 puntos de carga, ¿no? Y como he dicho, 150.000 coches eléctricos. Si vamos a surtidores de gasolina, en España tenemos 11.700 estaciones, creo que estamos en ese número, en el último registro que hay, con una media de 6 surtidores por estación. Igual estamos hablando de que tenemos 60-70.000 surtidores de combustible para 25 millones. Si tenemos 30.000 puntos para 150.000 coches, el problema no existe. Una de las quejas generales de los usuarios es que no hay una única aplicación para cargarlos. Y el usuario al final está un poco confundido, ¿no crees? Yo creo que volvemos a lo mismo, hay mucha desinformación. Yo creo que en el mundo del vehículo eléctrico lo más importante es informar a la gente, al usuario. Tampoco hay ninguna aplicación que tengas todas las gasolineras. Tú echas combustible en la estación que te cuadra o que te gusta por precio, o que te gusta por servicio, pues esto es lo mismo. De tú le sacas verdadera ventaja a un vehículo eléctrico, termina siendo en los ámbitos urbanos y sobre todo los urbanos densamente poblados, no los ámbitos rurales, donde un uso de vehículo eléctrico medioambientalmente está bien, porque está bien en un entorno rural o un entorno urbano, pero donde realmente al usuario le reporta verdaderos beneficios es un entorno más urbano. Luego, no es una excusa de decir yo no tengo puntos de recarga en entornos rurales,
mientras tenga puntos de recarga para hacer un viaje largo donde sí que pueda repostar en ciertos sitios que hace unos años no era el caso. Ahora cada vez se va cubriendo más ese mapa, ¿no? Y mucha gente, pues, que tiene conciencia medioambiental, al final se termina yendo a una solución de vehículo híbrido que, bueno, pues le cubre las necesidades por un lado y por el otro. Hablando precisamente de tiempo real, lo que es una realidad es que más del 80% de la producción de tierras raras procede de China, que son claves para la fabricación de dispositivos electrónicos y sobre todo para el impulso de energías renovables o del coche eléctrico. Tanto Europa como Estados Unidos buscan reducir esa dependencia. ¿Es una realidad? ¿Es posible? Es una pregunta que no tiene solución, o creo que no tiene solución no sé si a corto plazo, porque realmente soluciones pueden surgir en cualquier momento, pero no parece en un horizonte claro, no parece que tengamos un horizonte claro para resolver el problema. De hecho, el problema se va acrecentando porque las necesidades cada vez son más grandes. Estoy de acuerdo. Al final hay una cosa que es importante y es curiosa. Queremos las tierras raras baratas, queremos que no nos abran minas aquí, de Europa, que no nos contaminen, pero queremos el material. Entonces eso es difícil. La ecuación es compleja. Pues para finalizar, me gustaría que dierais una valoración los tres sobre el contexto geopolítico que compromete esta nueva movilidad, ¿no? Al final, ¿qué es lo que se puede hacer? Europa está jugando en cierta desventaja. En todos los aspectos, en aspectos de seguridad, en temas medioambientales, tenemos unas restricciones normativas muy exigentes, ¿no? Directrices europeas que nos exigen ir a un ritmo. Es verdad que hay que avanzar, pero quizá un ritmo demasiado exigente nos obliga a precipitarnos. Más que quejarnos, tenemos una oportunidad. La industria del automóvil tiene una oportunidad ahora, una ventana, que o la aprovecha o Europa va a sufrir mucho. Entonces yo creo que esa oportunidad, si la aprovechamos, podemos salir con una industria muy reforzada. ¿Que va a haber un coste importante y que va a suponer un esfuerzo muy grande de inversión? Sí, todo en la vida cuesta dinero, nada es gratis, hay un esfuerzo importante en todo.